Y por eso es importante también recibir a mi querido David Peña. ¿Cómo estás, David? Bienvenido a Momentum. Buenos días. Nos tomamos unos minutos del tiempo que teníamos contemplado para conversar contigo. ¿Cómo estás? Hola, bien, mi estimado Alberto, aquí reportándome un día fuera de mi horario habitual, pero acá estoy. Pues sí, el Ernesto yo creo que dice que se fue a la conferencia. A mí se me hace que dijo, no, yo no le quiero preguntar a David. Tiene miedo, tiene miedo. ¿Cómo viste el caso de la Suprema Corte de Justicia? Ayer emitió su sentencia, echó por tierra un juicio, un proceso judicial en contra de dos mujeres que el fiscal Gertz Manero se había empeñado en mantenerlas en prisión, Sandra Cuevas y la señora Morán, entiendo. Ahorita. Alejandra Cuevas. Sandra Cuevas es la delegada, la alcalde. Y tiene razón, Alejandra Cuevas y Laura Morán. Laura Morán fueron exoneradas por la Corte. ¿Qué te dice a ti de que, una, haya llegado el caso hasta la Suprema Corte de Justicia y dos, el papel de este fiscal que se ha dedicado a litigar asuntos personales antes que publicó su tarea? Mira, yo creo que si estás de acuerdo, me voy a dar chance de hacer una disección de las resoluciones del día de ayer, un poco para compartirlas con el auditorio. Fueron dos decisiones en la misma sesión, fueron dos decisiones importantes. No solo por lo que implicaba, digamos, la decisión en sí misma, que es la pregunta que hacías en relación al poder político de Hertz, sino también por el contenido mismo de las decisiones. Y hago un breve análisis antes de entrar a la parte del análisis político, porque acuérdense que soy abogado también, entonces hago este análisis desde la perspectiva jurídica. Y el primero de los asuntos se discutía sobre la orden de aprehensión de Laura Morán. ¿Qué implicaba? En su momento presentó una denuncia el fiscal Gertz Manero en contra de Laura y de Alejandra por haber incumplido, y voy a empezar a utilizar los términos que se utilizaron en las discusiones de ayer, por haber incumplido con su obligación para brindarle cuidados a su hermano Alejandro Gertz Manero. Federico Gertz Manero, el hermano de Alejandro. ¿Cuál era la base, digamos, de esta acusación o de esta denuncia que presentó el fiscal Gertz Manero? Que hay un delito en el Código Penal de la Ciudad de México y en la mayoría de los códigos penales a nivel de todo el país, que se llama omisión de cuidados. ¿Qué implica? Que cuando tú tienes una obligación de cuidar a una persona o de garantizarle la salud, la integridad a una persona, y eres omisa, es decir, no cumples con esa obligación, pues eso se traslada o se considera un delito. Ese delito de omisión de cuidados. ¿Cuál es el ejemplo más común? Cuando un padre o una madre, por ejemplo, no se hacen responsables de su hija o hijo. No me refiero al tema de responsabilidad filial, sino al tema de responsabilidad económica, cuidados, salud, educación. Cuando una niña o un niño está en condiciones de abandono, por así decirlo, aunque vive en la casa familiar, se puede imputar al padre, a la madre o a quien tenga, digamos, la guardia legal, se puede imputar esta omisión de cuidados. En ese sentido, en estricto sentido, la base es solamente se le puede imputar esta responsabilidad a quien tiene la obligación de cuidar. Y ahí me parece importante, me fui hasta atrás porque es importante, digamos, tener el antecedente. Quien tiene la obligación de cuidar se convierte, y ese fue uno de los términos que utiliza la Corte, en garante. Es decir, yo tengo que garantizarte ya sea la salud, la educación, los cuidados. Luego, entonces, yo me convierto en garante. Esa es una de las figuras que se utiliza. En el caso de la omisión de cuidados, se asume, por ejemplo, cuando se trata de un papá o una mamá hacia un niño o niña o un hijo, que quienes son garantes son los padres. ¿Por qué? Pues porque asumen una responsabilidad legal con la paternidad o la maternidad, tienen una responsabilidad sobre esa niño o niño, lo que implica la salud, la educación y todos los componentes. En este caso, Gertz Manero le imputó una responsabilidad, presentó una denuncia y dijo que la responsabilidad de cuidar a su hermano como garante de los cuidados de salud de su hermano le correspondían a Laura Morán. Y a partir de que murió su hermano Federico, luego entonces ella era responsable de no haberle garantizado esos cuidados.
no haberle cuidado, digamos, efectivamente o bien, ¿no? Como lo preveía, digamos, la ley. Y en segundo momento, a Alejandra Cuevas, la hija de Laura Morán, le imputan que también es corresponsable de esa omisión de cuidados por una calidad o una figura jurídica que no existe en la ley, que se llama garante accesorio. Es decir, a Laura Morán, la señora más grande de edad, le estaban diciendo que ella era la garante, la obligada en cuidar a Federico Hertz, y que la hija de ella era, digamos, como una obligación accesoria, como auxiliar, digamos, en el cuidado de Federico Hertz Manero. ¿Qué es lo que pasa? De aquí, digamos, ubico nada más esta parte de la discusión para entrar al análisis de lo que hizo la Corte el día de ayer. Justo así estaba, digamos, presentada la denuncia. Hertz decía que no le habían dado los cuidados necesarios, que no lo habían llevado al hospital de forma inmediata o de forma para tener la atención inmediata y que eso le había provocado la muerte. Revisa el amparo, el primer amparo de Laura Morán, la Suprema Corte, y contrario a lo que pudiéramos pensar, las ministras, dos ministras, piden o centran su discusión en que no se puede ir al análisis de la perspectiva de género o no se puede entrar al estudio de la perspectiva de género en el caso, sino que lo que conviene es irse al análisis duro penal. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque la decisión de cancelar esa orden de aprehensión, digamos, de decirle que queda sin efectos esa orden de aprehensión, en el caso de ella tenía una orden de aprehensión, para dejarla sin efectos esa orden de aprehensión, la discusión se centró en si había elementos suficientes o no para demostrar que Laura Morán había actuado de forma diligente en su calidad de concubina para cuidar la salud de Federico Hertz Manero. No sé si me van siguiendo ahí, mi estimado Federico, mi estimado Alberto, nada más para que no me pierda yo, porque si no, luego me pierdo en el chat. Entonces, sigo. Se hace la discusión en la parte dura, es decir, Laura Morán cumplió con lo aceptable, lo suficiente, lo diligente para cuidar la salud de Federico Hertz. Ahí se centró la discusión en la Corte. Y la Corte dijo sí. La mayoría de la Corte dijo sí, hizo lo suficiente, hizo lo que tenía que hacer, entonces no hay responsabilidad de Laura Morán. ¿Qué es mi punto? Y a mí me parece que ese es uno de los temas, cómo se analiza la discusión de la Corte. La Corte analiza si Laura Morán cumplió debidamente o cumplió suficientemente con las obligaciones que tenía en su carácter de concubina. Y mi pregunta ahí era justo a como varios ministros colocaron la discusión. Es que no hay una obligación de concubina de cuidar a tu concubinario. No hay una obligación, por lo tanto no puedes analizar si se cumplió diligentemente esa obligación o no, porque no hay, a diferencia de cuando se trata un papá o una mamá sobre niña o niño, que sí hay una obligación, en el caso de una concubina no puede existir una obligación, porque el imponerle a la mujer la obligación de cuidar a su marido, o en este caso a su pareja, es una carga de un estereotipo de género. Es decir, le están imponiendo a Laura Morán una precondición de tú eres mujer con una carga, tú eres mujer esposa con otra carga, y luego tú tienes que ser mujer, esposa y cuidadora. Y esos tres componentes son una carga de prejuicios. Están estereotipando, prejuiciando la calidad de ella como mujer y poniéndole etiquetas de estereotipos de tú tienes que cuidarlo. Y yo añadiría, y eso no lo retoma la Corte, pero añadiría en mi valoración es, la Corte lo que analizó ayer en el caso de Laura Morán era si había sido buena esposa. O sea, tan absurdo como eso. Fue buena esposa, cuidó bien a su marido, le dio bien la salud, pero pues si ella no tiene la obligación, no sé si me explico en términos legales, puedes tenerlos en términos afectivos, sociales, culturales, religiosos, pero no en términos legales. Y entonces, yo creo que la discusión de la Corte
En ese caso en particular, se tenía que haber ido más bien al tema de la valoración desde la perspectiva de género e irse más atrás y decir, ¿le corresponde a la concubina tener una obligación o no? Y si ahí se parte y se dice, no, no hay una obligación, bueno, pues todo lo demás cae. El efecto del amparo hubiera sido el mismo, pero me parece muy interesante que la Corte no se metió a un criterio que podía haber sido un criterio muy relevante en términos constitucionales, en términos de análisis de estas obligaciones penales, desde luego, y que se quedó, digamos, por la parte dura penal. Bien, o sea, David, bien, perdón, sí. ¿esta condición cambia si hubiera un matrimonio establecido o que no hubiera una relación de concubinato o es lo mismo? Si hay una relación de matrimonio, el contrato matrimonial, tú lo colocas en la parte civil, si estás casado por la parte civil, una corresponsabilidad de cuidado. Ahí sí existe una obligación, digamos, en términos civiles, no en términos penales, otra vez, que es una materia diferente. En términos civiles, ni siquiera es una obligación de cuidado, es ayuda mutua. Y esa ayuda mutua se podría en algún momento interpretar que pudieran ser estos cuidados. Pero desde mi particular punto de vista, me parece que aunque fuera su esposa, tampoco tendría la obligación de cuidarlo. O sea, no existe una obligación legal que obliga a tu esposa, Alberto, a cuidarte a ti o a la inversa. Es una construcción moral, social, como quieras, pero no hay una obligación legal. Entonces, regresando a este punto, sobre esta discusión, a mí me parece, así fue la primera discusión, se resolvió no en cuanto a estas inexistentes obligaciones de la concubina hacia Federico Hertz, de su concubina de Laura Morán, que además estuvo con él 50 años, o sea, no fue un tema de que haya llegado el día de antier, estuvo con él conviviendo y compartiendo una vida 50 años. Entonces, bueno, ese primer dato, digamos, es muy importante. Y el segundo, que se va a la discusión del caso de Alejandra Cuevas, es precisamente porque la Corte ahí sí se mete a hacer un análisis y dice, a ver, esta figura que se está utilizando en la Fiscalía de la Ciudad de México como garante accesorio parte de varios prejuicios y de varios errores. Primero, que la figura no existe, es decir, esa figura de accesoria, de ser un accesorio de un garante, no existe. Dos, que estás presumiendo que quien es garante es Laura Morán, ¿sí? Entonces, al presumir que Laura Morán es garante, entonces le imputas a la hija la accesoria, la responsabilidad, digamos, solidaria sobre los cuidados. Y entonces eso te coloca en un segundo vicio. Primero, porque no existe la figura de accesoria. Segundo, porque estás asumiendo que es responsable la mamá de ella de los cuidados y por lo tanto le estás achacando a ella también. Y tercero, porque partes de la premisa, insisto yo, de la discusión inicial, que la obligada de cuidar a Federico era Laura Morán. Entonces, si juntas todas esas violaciones, desde luego que te da una resolución como la de ayer de la Corte, donde dice, oigan, esto no tiene ni pies ni cabeza, literalmente. Yo diría, no lo dijo la Corte, pero eso yo lo pongo, es un bodrio de acusación y de proceso penal lo que se está llevando. Por eso la Corte resuelve en goliza esperada, pero no en esa cantidad de goles, 11-0, literalmente, concederles el amparo tanto a Laura por esta parte de la explicación que dijimos que dice la Corte que cumplió suficientemente con sus, entre comillas, obligaciones de concubina para cuidar a Federico, y porque, y ahí me parece quizá lo más grave, porque la figura que utiliza la Fiscalía de la Ciudad de México para imputarla a Alejandra Cuevas ni siquiera existe en el código. Es decir, ni siquiera existe penalmente esa conducta. Y sin embargo, pasó más de 500 días en la cárcel. Y es justamente la pregunta que te quiero formular, David. ¿Cómo fue posible que si no existe una figura penal, como lo acabas de decir, hubiera sido encarcelada? ¿Cómo es que llegó, pues, a la Suprema Corte algo que desde un principio entendería por la explicación que nos acabas de dar, no tuvo que haber ocurrido? Y de hecho, en un principio así fue. Entiendo que el Ministerio Público durante años le negó a Alejandro Gertz Manero la orden de aprehensión y el procesamiento judicial que reclamaba. Fue hasta que llegó a la Fiscalía General de la República que algo ocurrió, que estas dos mujeres fueron sometidas a un proceso penal, una de ellas pasar 500 días en prisión. Si tuviéramos una idea de qué fue lo que
falló, lo que estuvo mal? ¿Cómo fue posible? ¿Qué pasó para que ocurriera esto que ahora vemos como una goliza en contra del fiscal Gertz, David? Mira, yo creo que aquí alguien decía ayer en Twitter que fue una carambola de tres bandas, ¿no? Lo que resolvió la Corte, porque primero se limpia este velo de corrupción, culpa, cosa rara que se estaba tendiendo sobre la casona de Pino Suárez, ¿no? Decir, ya ven como la Corte también hace cochupos y hace tranzas y no sé cuál. Entonces me parece que ahí fue un primer golpe, digamos, en esta carambola, pensando en las bandas. El que sea goliza 11-0 me parece que es un mensaje también político, ¿no? Es un mensaje político. Dos, claro que es en términos personales y en términos de la forma de operación del fiscal Hertz Manero, me parece que desde luego es un golpe también, ¿no? Porque pues es un tema también, un estate quieto, ¿no? Aquí no se hace todo lo que tú quieres, ni se va a hacer lo que tú quieras, ni se va a hacer como tú quieras, que me parece que es importante colocarlo. Y el tercero me parece que no es menor, es un fuerte golpe a la Fiscalía de la Ciudad de México y al Poder Judicial de la Ciudad de México. La Fiscalía de la Ciudad de México ayer salió a decir en un comunicado en redes sociales, a decir que respeta la decisión de la Corte, pues no le queda otra. Digo, esas frases son verdaderamente absurdas de la Fiscalía y de cualquier otra autoridad. El fiscal Hertz, cuando fue a la Cámara de Senadores hace 2 semanas, dijo, pues yo seré respetuoso de la decisión de la Corte. Chinga, pues si no es que quieras, o sea, no hay forma de que, ¿no? O sea, no hay forma ni siquiera de impugnar, de apelar, de inconformarte, absolutamente nada. Entonces, primero empezando por ese comunicado que saca la Fiscalía de la Ciudad de México, donde dice, seremos respetuosos de la decisión. Bueno, me parece un absurdo jurídico, ¿no? Que lo haga una institución que pensaríamos que tiene gente que conoce de leyes, ¿no? Primero. Segundo, dice, nosotros presentamos las pruebas y una jueza, en este caso la jueza 67 de lo penal, fue la que resolvió. Me parece que ahí es no entender el proceso penal. Quien hace la imputación, en este caso, quien hace la solicitud de orden de aprehensión a partir de ciertos elementos y quien clasifica el delito en ese momento de carácter inicial, es la Fiscalía de la Ciudad de México. No fue la jueza de los 67. ¿Por qué presenta ahora esta orden de aprehensión la Fiscalía y procesa a Alejandra y solicita la orden de aprehensión contra Laura? Porque durante el año 2015-2016, que se presentaron las denuncias, la Fiscalía de la Ciudad de México determinó el archivo de las denuncias. Es decir, la anterior Fiscalía, que no era autónoma, pero era de otro fuerte política, determinó que no había elementos para fincar una responsabilidad ni a Laura ni a Alejandra. Y cerraron la carpeta de investigación. La carpeta de investigación se reabre en el 2018, justo cuando, digamos, van asumiendo los poderes tanto la fiscal local como el fiscal Hertz Manero. Avanza esa reapertura de la investigación, y es esta fiscalía quien solicita la orden de aprehensión, judicializa el caso, es decir, lo consigna, porque es a partir del viejo sistema, del anterior sistema, consigna el caso ante un juez con el delito de omisión de cuidados, en el caso de Laura Morán, omisión de cuidados, fue negligente en sus cuidados, y con la figura de omisión de cuidados en su carácter de garante accesorio en el caso de Alejandra. Es decir, contrario a lo que dice la Fiscalía en su tweet, donde dice, pues nosotros solo presentamos las pruebas y una jueza determina, no. Quien integra la investigación, la carpeta de investigación, es la Fiscalía. Quien pone un delito y va con una autoridad judicial a decirle, yo creo que se cometió este delito con estos datos de prueba, es esta Fiscalía. Quien hace originalmente, quien cae en el error de, no sé si por corrupción, por componendas, por amiguismos, por presión o por acuerdos políticos, o todas las anteriores, quien cae en ese error de ir frente a un juez a solicitar una orden de aprehensión por un delito inexistente, en el caso de Alejandra, y por una acusación cargada de prejuicios y de estereotipos de género en contra de Laura, es la Fiscalía de la Ciudad de México. Esta Fiscalía autónoma, esta Fiscalía de Ernestina Godoy, esta Fiscalía es la que decidió, con una absoluta carga de prejuicios y de estereotipos, decir que Laura era obligada de cuidar a Federico, 1, y 2, que la hija que la visitaba también era en una figura de un delito inexistente. Eso no es solo responsabilidad del Poder Judicial. Claro que el Poder Judicial de la Ciudad de México, la jueza 67, se va entre las patas por validar
lo que la fiscalía presentó, pero no es solo de la nada la jueza le dio una orden de aprehensión, no. Actuó la fiscalía actuó mal a partir de prejuicios y de estereotipos en el caso de Laura, a partir de un delito inexistente en el caso de Alejandra, y con eso se fueron a un juez. Entonces, a mí me parece, insisto, la responsabilidad no puede solo quedarse en términos, en esta carambola de tres bandas, la responsabilidad del Poder Judicial de la Federación quedó salvado por el momento, hasta nuevo escándalo o hasta nueva grabación. Segunda banda de la carambola, Hertz Manero, ya no le vamos a dedicar más segundos en este bonito noticiario, ¿verdad? Porque pues ya nos quita mucho tiempo y pues la verdad no pasa nada fuera de aquí, ¿verdad? Ya nos sumamos las voces, ya es un coro grandísimo de voces, incluso voces que hace un año y medio lo defendían, ya le han dado la espalda, pero bueno, ahí tiene ya sabemos, el espaldarazo de ya saben quién, y entonces pues va a seguir ahí todavía, quién sabe cuánto tiempo. Y esta última, la que yo digo, es la de Ernestina, o sea, me parece que es muy preocupante, desde luego, que la Fiscalía Autónoma actual, encabezada por Ernestina, a quien además yo le he dicho públicamente, conocemos y reconocemos su trabajo desde hace veintitantos años en materia de derechos humanos, de defensa de casos sociales, compartimos una sociedad en la misma agrupación de abogados y abogadas, con otros abogados y abogadas de la 4T, y nos preocupa no ella como titular, sino que la podredumbre o las presiones o la corrupción al interior de la fiscalía siga a un nivel como el que estamos viendo en este caso, y que siga operando en favor de ciertos intereses, de ciertas pues componendas igual, de cierta agenda que no es necesariamente la agenda de procuración de justicia. Entonces, al final sí es una preocupación, pues porque alguien ponía en el chat en manos de quién estamos. Y me parece que sí es la discusión. Incluso si tú quisieras presentar una denuncia hoy contra la fiscal Ernestina, la tendrías que presentar en la fiscalía que dirige Ernestina. Si quisieras presentar una denuncia contra Hertz, pues la tendrías que presentar en la fiscalía que dirige Hertz. Es un poco, digamos, cuando la corrupción o cuando la mala actuación de los funcionarios llega a ese nivel, que son los titulares, pues no hay forma de cómo lo revises más que desde una visión política o desde una rendición de cuentas en términos políticos, porque no hay mecanismos, por ejemplo, para investigar o sancionar a la fiscal al interior de la propia fiscalía. Y yo insisto, me parece que claro que tiene que asumir la responsabilidad en términos políticos la fiscal en el caso de la Ciudad de México. Yo no creo que ella haya dado directamente la instrucción, pero pues al final es personal que funciona y opera bajo su mando y bajo su cuidado, y particularmente en este caso, que era relevante o que tenía la atención del fiscal general, pues sí me parece un poco complicado que el personal cercano a la fiscal pues no hubiera tenido conocimiento de cómo se estaba llevando el caso. Y sobre todo, y con esto concluyo esta parte, en el caso de Alejandra, de imputarle un delito inexistente. Eso es un delito, o sea, es un delito a quien está haciendo la imputación del delito. Entonces, ahí me parece, en el otro caso pueden decir, bueno, pues es una interpretación, si ella tenía la obligación de cuidarlo o no, si lo cuidó bien, ok, puede estar sujeto todavía a interpretación, aunque desde mi perspectiva está cargado de prejuicios y de estereotipos. Pero en el caso de Alejandra Cuevas, sí es mucho más grave, porque le están imputando una figura de un delito que no existe. Entonces ahí, pues quien hace mal su trabajo, desde luego es la Procuraduría, la Fiscalía de la Ciudad de México, y de refilón, pues el Poder Judicial también, pues que se va entre las patas, y yo diría no inocentemente. Me parece que por el caso, tratándose del caso, no se va de forma inocente, sino pues a sabiendas de a quién le estaban haciendo, y citando a Hertz, el favor, ¿no? Un único favor te pedí, le decía en la carta de proceso Hertz a Scherer. Y aquí pues igual, tanto Ernestina como la jueza 67 o el Poder Judicial, pues sabían a quién les iba a deber, entre comillas, un favor. Pues sí, y es que ese es el gran tema, el tema de fondo, que hay estructuras que tienen que ser modificadas, hay inercias, costumbres que pues han derivado justamente en este pésimo sistema de procuración de justicia. Ya la administración de justicia tiene también su propia historia, ha habido muchísimas ya señalamientos, hasta la película esta Presunto Culpable es un caso clarísimo de cómo la administración de justicia también está muy, muy mal en algunos aspectos en México. Así es que pues habrá que ver, y sí, pues que el caso del fiscal Gertz, yo no creo que sea ocioso abundar más en el tema, pero me parece que es importante empezar a hacer una especie de como de pausa y revisar la estrategia, mi querido David, porque
yo estoy convencido que si tú quieres garantizarle a un colaborador del presidente López Obrador su permanencia en el gobierno, en el gabinete, critícalo, porque el presidente lo toma personal y entonces dice no, ya empieza a haber moros con tranchete y ahí ya se cierra cualquier posibilidad de diálogo, mi querido David. Pues a reserva de lo que tú quieras añadir sobre este tema, pues yo te agradecería mucho. Primero, la paciencia por esperarnos un ratito que nos colgamos en la mesa y segunda, por esa explicación tan clara y tan puntual que nos has dado esta mañana, David. Sí, yo finalmente, hay gente en redes y gente en el chat incluso que pregunta, bueno, ¿y qué sigue, no? Después de esto, ¿qué pasa? Bueno, pues obviamente Alejandra sale, la señora Laura Morán ya no tiene una orden de aprehensión, tiene 95 años la señora, ¿no? Con una orden de aprehensión tenía girada, insisto, por un poder judicial de la Ciudad de México, por una jueza, la jueza 67, cuyo nombre lo he leído como 7 veces y no me lo aprendo, por algo será. Y yo creo que lo que corresponde ahora, el ministro González Alcántara ayer, que por cierto, he de reconocerlo, ha sido una revelación el ministro González Alcántara en las decisiones recientes, en las de los últimos 3, 4 meses, ha tenido posiciones súper progresistas, muy garantistas, muy derechohumaneras, diríamos, muy bien el ministro, hay que reconocer también, y cuando algún ministro o ministra riega el tepache, pues también lo decimos, pero cuando lo hacen tan bien como lo está haciendo en este caso, me parece que es muy importante. Luis María Aguilar, ayer también, el ministro María Aguilar, Luis María Aguilar es muy bueno, Luis María Aguilar, perdón, muy bueno también en sus posicionamientos, pero bueno, el fiscal González, el ministro González Alcántara decía, hay que reconocer la calidad de víctimas que tuvieron tanto Laura como Alejandra, hay que registrarlas en el Registro Nacional de Víctimas como parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y garantizarles una reparación del daño. Esto implicaría que la Fiscalía de la Ciudad de México, junto con el Poder Judicial de la Ciudad de México, ofrezcan una disculpa y le den una indemnización económica tanto a Alejandra como a Laura por todo lo que sufrieron, y lo centro en la Ciudad de México porque no le correspondería la responsabilidad del daño a la Fiscalía General de la República, sino en este caso solo a la Fiscalía de la Ciudad de México. Entonces, es un proceso muy interesante, se va a abrir un proceso muy interesante y ya hoy el presidente tocó y dijo que iba a ver con la Secretaría de Gobernación para brindarles medidas de seguridad, porque pues creo que me parece importante, creo que el señor Hertzmann va a estar enojado, ¿no? Va a estar algo enojado y ya sabemos, y lo diría Scherer, pues ahí ustedes saben si tienen un fiscal amigo o un fiscal enemigo. Entonces, yo creo que ahí es importante cuidar desde luego la integridad, la seguridad de todas ellas y eventualmente en algún momento ellas tendrán el derecho de pedir una por responsabilidad patrimonial del Estado, una demanda por responsabilidad patrimonial del Estado, por lo que sufrieron, particularmente, insisto, en el caso de Alejandra, porque en el caso de Laura todavía puede estar en interpretación judicial, de que si era o no garante, toda esta discusión, ¿no? Si le correspondía o no la obligación de cuidarla, es un tema todavía que puede ser sujeto a interpretación. En el tema de Alejandra Cuevas, nada, ahí no había delito, le fabricaron un delito literalmente y le imputaron un delito. Y yo nada más termino, nada más para otro caso que tenemos igual, en esta misma lógica, en la Fiscalía de la Ciudad de México, a una de las compañeras activistas del Bloque Negro que han estado activas durante muchos años, varios años ya, en las protestas, en las marchas, en los mítines, grafiteando, haciendo toda esta scratching y toda esta publicidad, digamos, campañas para presionar a las autoridades y para denunciar los feminicidios. Una de ellas está siendo procesada por violencia familiar sin ningún elemento, sin ninguna causa, sin ninguna por esta Fiscalía de la Ciudad de México, encabezada por Ernestina Godoy, fabricando delitos en el caso de Alejandra Cuevas y fabricando delitos en el caso de esta otra compañera en contra de mujeres, porque son mujeres incómodas al final. Alejandra Cuevas le era incómoda al fiscal y la fiscal de la Ciudad de México pues no tuvo empacho en perseguirla y en detenerla y en meterla a la cárcel. Y en el caso de esta otra compañera, es una compañera, digamos, activista dura, del bloque duro, pero tiene todo el derecho a manifestarse y ser activista y a tener sus posiciones, pero es incómoda al final al gobierno e incómoda a la propia fiscalía y también en contra de ella se fue la fiscal de la Ciudad de México sin nada, sin ninguna prueba, sin ningún dato de prueba, con una denuncia anónima en esta cosa súper rara que les gusta, pero bueno, un poco me parece que sí es importante revisar lo que está pasando en la Fiscalía de la Ciudad de México. No se trata solo de la persona, la fiscal, sino de la institución y probablemente, y eso lo dejo en la mesa, probablemente pues la institución se le salió de las manos,
probablemente la institución no tiene ella ya el control de la institución, están operando otras fuerzas, otros intereses al interior de la propia fiscalía, incluyendo intereses políticos. Entiendo yo que en el caso de Hertz Manero, pues pudieron haberlo negociado con Ernestina o no, pero si no, pues si sí, es grave, y si no, es más grave. Y en este caso de la compañera activista del Bloque Negro, pues si hay una decisión institucional para joderla, literalmente, es grave. Y si no, y si está operando dentro de la fiscalía alguien más en contra del conocimiento de la propia fiscal, pues me parece más grave. Entonces, cualquiera de los dos asuntos me parece que son, merecen una revisión puntual y sobre todo, pues ponernos sí a revisión de qué está pasando en la fiscalía de esta Ciudad de México. Será Pues sí, todo, mi querido Alberto. Ya, pues, para que no me extienda mucho más. no te preocupes, mi querido David, este es tu espacio, es tu casa. Muchas gracias, David Peña. Gracias, saludos a todos el auditorio. Abrazos. Hasta luego, cuídate, chao, David. Bye.